paz a ustedes, hermanos. Nuevamente con ustedes, hermanos, para estudiar acerca de la palabra de Dios. Este tema es acerca de los atributos de Dios, las características de Dios. Este tema es muy importante, hermanos, que lo tratemos. Yo considero que es de suma importancia para nosotros como cristianos el conocer los atributos de Dios. Bueno, hermanos, antes de comenzar vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, creador del cielo y la tierra, Señor. Agradecemos, Señor, primeramente el que tú nos hayas permitido despertar, Señor. Gracias porque en tu misericordia, Señor, nos extiendes la vida, Padre. Y ahora queremos, Señor, que seas tú, Padre, el que puedas guiar, Señor, este estudio, Padre, que tú puedas guiarnos a través de tu Espíritu Santo, Señor, para hablar acerca de esto que es importante, Señor, para nosotros como cristianos, Señor. Que seas tú únicamente, Padre, que no sean mis pensamientos y mis criterios personales, Señor, sino que sea a través de tu bendita palabra que tú nos des a conocer lo que nos quieres dar a entender, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu misericordia, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, a quien da la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, acerca de los atributos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué acerca de los atributos de Dios? Es importante, hermanos, considerar esto. Actualmente hay una gran problemática, hay una situación fuerte en la sociedad. Una sociedad que realmente cada vez se va deteriorando más, mucha maldad. Realmente podemos ver en las noticias, darnos cuenta en nuestro entorno cómo se vive actualmente, ¿no? El ser humano es capaz de cometer las peores atrocidades. Y en todos los sentidos, desde los pequeños hasta la gente adulta. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué siempre ha sucedido esto, no? Este es un problema que no es de ahorita, sino que desde los tiempos antiguos, desde los mismos orígenes del ser humano, ha habido esto, sino ha ido incrementando día con día. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué es así esta situación? Hay un gran problema en el ser humano y este problema radica en que el ser humano, o el gran problema del ser humano para con Dios es que no teme a Dios. O sea, el problema es que no teme a Dios, no le teme a Dios. Entonces, si el hombre no es capaz de temer a Dios, la pregunta es ¿a quién va a temer? ¿Sí? El hombre no teme a Dios, realmente vemos que no hay nada que limite al ser humano, no teme a Dios. Entonces, ese es el problema, que el hombre no teme a Dios. Y si no teme a Dios, pues no va a temer ¿a quién? A nadie, a ningún ser humano. No va a haber nada que los limite, no va a haber nadie que los pueda tener una forma de estar sometido a algo o respetar a alguien realmente, ¿no? Porque este es el gran problema. Ahora, desafortunadamente también dentro de la iglesia sucede lo mismo, ¿no? Realmente muchas de las veces el cristiano no teme a Dios. Y entonces el no temer a Dios lo lleva a cometer equivocaciones o considerar o ver a Dios como alguien que no es. Entonces vamos a considerar esto, hermanos. Voy a ubicarme mi texto base en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 12 al 14, dice así. Capítulo 12 de Eclesiastés, verso 12 al 14. Ahora, hijo mío, más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Si se teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con la cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sí? La palabra de Dios dice así: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios.
La palabra clave aquí es temer a Dios. Y este es el gran problema. Este es el gran problema. Ahora, ¿qué tiene que ver con los atributos de Dios? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿No? Desgraciadamente, la mayoría tienen un concepto diferente de Dios a lo que realmente es Dios, ¿no? Yo he escuchado muchas de las veces que decimos o que se dice, es que hay un solo Dios. Es que al final de cuentas existe un solo Dios. Y tienen razón, existe un solo Dios verdadero, el único Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero es conforme a la Escritura, ¿no? Muchas de las gentes creen en un Dios imaginario que ellos se han creado o que les han creado, pero no es el Dios de la Escritura, ¿sí? Se tiene una visión de Dios muy diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el gran problema, aún fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, ¿no? Desgraciadamente nos han enseñado de esa forma, ¿no? Considerar que nos han dado una descripción o un conocimiento de un Dios que realmente no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces es el gran problema, ¿no? Cada quien ha creado a Dios en su imaginación o en su forma de verlo o de acuerdo, desgraciadamente, a sus propios intereses o a su forma de vida. Pero realmente es el Dios de la Escritura. Ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto, no? ¿Por qué es importante considerar esto, no? Realmente, desgraciadamente, como iglesia, tampoco conocemos a Dios, ¿sí? Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Realmente, para poder amar a alguien tenemos primeramente que conocerlo. Yo no puedo amar a alguien si no lo conozco, si no me preocupo por conocerlo. Realmente es contradictorio, es ilógico decir que yo amo a alguien si no me preocupo por conocer cómo es, quién es, qué le agrada, qué no le agrada. La palabra de Dios nos describe en Romanos capítulo 1, verso 19, si no me equivoco. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 1. Eh, 19 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios lo manifestó. Porque lo que de Dios se conoce, Dios lo ha dado a conocer. O sea, lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos lo da a conocer a través de la palabra de Dios. Lo que nosotros conocemos acerca de Dios, cómo es Dios, quién es Dios, la voluntad de Dios, no es a nuestra imaginación, sino que lo da a conocer a través de su palabra. Entonces esto es importante. Dios ha permitido que conozcamos a través de su bendita palabra quién es Él, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad el estudiar la palabra de Dios para yo conocer qué le agrada, qué no le agrada, cómo es Dios, de qué forma, todo lo relacionado a Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para saber acerca de Él. Entonces, precisamente para no tener una concepción muy diferente de lo que es Dios, ¿no? Que ese es el gran problema, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? ¿No? Las características de Dios. Dios tiene características, son atributos que son inherentes a Él. O sea, ¿qué significa inherentes? Que son Él mismo, que son parte de Él mismo, ¿sí? Nosotros solamente en el Dios que hemos creído es con una sola característica por lo general, ¿no? Decimos, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, ¿sí? Y es innegable, es la esencia de Dios mismo, ¿no? Dios es amor, así lo describe en Primera de Juan capítulo 4, verso 8, ¿sí? Que Dios es amor, Dios es amor. ¿Qué está diciendo con esto? Dios es amor, o sea, no está diciendo que
que Él posea esa característica, sino que Él es amor. Dios es amor, o sea, es lo que está diciendo, que es su esencia, Dios es amor. Eso es una de las principales características. Y lo vamos a abordar más adelante, cada característica, Dios es amor, ¿sí? Vamos a ver otras características de Dios que las hemos dejado de lado y que son importantes. Este tema es muy extenso, ¿no? Y vamos a ver cada característica. Lo voy a dividir este estudio en diversas partes para poder analizar acerca de esto, ¿no? Ahorita es una introducción a las características, a los atributos de Dios que son inherentes a Él. Entonces, lo vamos a tratar parte por parte, ¿no? Ahorita trato de explicarles por qué es importante conocer lo relacionado a Dios. Entonces, se nos ha dado un concepto nada más de que Dios es amor, ¿no? Y es la única característica, el único atributo que conocemos o que se nos ha dado a conocer, o que más bien es la característica que más nos agrada como seres humanos. Dios es amor, ¿no? Sí, Dios es amor, pero también tenemos que ver que tiene otras características. Dios es santo, ¿sí? Que Dios es justo, que Dios es soberano, ¿sí? Sí vemos, o sea, cómo no nada más es tomar una parte, sino es un todo, o sea, son parte de Dios, ¿no? Y el problema es que nada más se nos ha dado a conocer una parte de Dios. Y realmente dejamos de lado otras cosas, otras partes esenciales que son de Dios, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿en qué radica esto, hermanos? Sí. Hay un problema, ¿no? Si yo digo, nada más puedo en ese Dios que se me ha manifestado, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Dios es amor. Y entonces, porque es amor, Él está obligado a amarme, Él está obligado a darme todo, haga lo que yo haga, la forma que yo me conduzca, ¿sí? La gente dice, no importa, ¿no? La gente que no cree en Dios, tienen un concepto de Dios, ¿no? De que Dios está ahí para bendecirles y que para en el momento en que ellos pidan, ahí está Dios, ¿no? No importa cómo vivan, no importa que no crean en Jesucristo, no importa que no haya arrepentimiento en su vida, no importa que realmente Dios no le interese, ¿no? Pueden vivir su vida desordenada todos sus días, ¿no? Pero en el momento que requieran ayuda, ahí está Dios, ¿no? Porque es el Dios que se han creado imaginariamente o que sus padres les han inculcado, ¿no? Dios es amor y entonces Dios está ahí siempre, ¿no? Ahí está para ayudarte y para bendecirte y tú no estás obligado a nada, tú, ¿no? O sea, Dios está a tu disposición y ese es un gran problema, ¿no? Por eso precisamente, porque no conocemos realmente a Dios o porque no se conoce realmente a Dios y porque nosotros como cristianos no damos realmente a conocer a ese Dios verdadero, ¿no? Es más fácil decirle a la gente, Jesucristo te ama y no importa cómo vivas y no pasa nada, Dios te ama, Jesucristo y Dios es amor y todo esto, ¿sí? Y ese es el problema, ¿no? Ese es un gran problema, ¿no? Porque entonces es el concepto que se crean de Dios la gente. Y déjenme decirle que conforme a la Escritura no es así, ¿sí? Dios es amor, pero tiene otros atributos. Ahora, algo importante, un atributo de Dios, ¿sí? Un atributo de Dios jamás va a reemplazar otro atributo de Dios. O sea, un atributo de Dios no puede quitar otro atributo de Dios. O sea, Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es amor, pero Dios es santo. Dios es amor, pero Dios es soberano. Si vemos, o sea, son parte de Él mismo, ¿sí? Es como decir un mandamiento de Dios no invalida otro mandamiento de Dios. Dios puede ser, a la misma vez puede ser amor, pero también puede ser justo. Es así, Dios es así. Dios es amor y al mismo tiempo es justo. Un atributo de Dios no invalida otro atributo de Dios, porque Él es así. Y ese es el gran problema, ¿no? Por eso es importante conocer esto. Y por eso yo considero que es importante conocer esto, ¿no? Porque aún dentro de la iglesia, ¿no? Se nos ha dado un concepto muy diferente de lo que es Dios, ¿no?
desgraciadamente como congregantes, como cristianos, ¿no? Yo mismo lo percibí así en mi juventud, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma en que yo conocí a Dios y la forma en que se me dio a conocer a ese Dios, ¿no? Dios es amor y no importa, ¿no? Tú puedes vivir de la forma que quieras y Dios va a estar ahí perdonando todas las veces que seas. ¿Y qué es lo que pasaba, no? Pues yo decía, Dios es amor y entonces pues nada más le pido perdón y otra vez vuelvo a reiterar lo mismo y lo mismo y lo mismo y realmente eso es jugar con Dios, entonces, porque realmente desconocía quién era Dios. A medida que leemos la Escritura, vemos que es muy diferente, ¿sí? Y esto es importante, hermanos. Entonces, yo creo que es necesario considerar esto. Uno de los atributos más importantes es el amor. Del amor parte todo, ¿no? El amor nace en Dios, o sea, es Dios mismo. Es un atributo importante y es el que más conocemos, pero no es el único. No es el único atributo de Dios, ¿sí? Entonces, es necesario reflexionar acerca de esto, ¿no? Les comentaba, desgraciadamente, es la enseñanza que tiene la sociedad, la gente que no conoce a Dios. Pero desgraciadamente es también la forma de que concebimos a Dios como cristianos, ¿no? Es lamentable que nosotros enseñemos de esa forma y que nosotros creamos de esa forma todavía. Como le decía, muchas veces porque pues desgraciadamente así nos conviene a nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo voy a creer en un Dios que corrige? ¿Cómo yo voy a creer en un Dios que también se enoja? En un Dios también de ira. ¿Cómo creer en un Dios que exige santidad porque Él es santo? ¿Cómo creer en un Dios que es soberano? Como es difícil aceptar eso, ¿no? Muchas de las veces como cristianos es muy difícil aceptar eso, ¿no? Prefiero a ese Dios de amor, ¿no? Pero Dios es como un padre. E imagínense por un momento que como nosotros como padres nada más enfocáramos una característica. Que nuestros hijos hicieran lo que quisieran, desobedecieran, se comportaran de la forma que ellos quisieran, su conducta fuera inapropiada, llegaran a la hora que fuera a los hogares, que no se sujetaran a reglas que se establecen en los hogares, en las familias, ¿sí? Y que yo dijera, pues porque yo amo a mi hijo, yo le voy a permitir esto. Yo amo tanto a mi hijo que yo no le voy a llamar la atención, yo no lo voy a corregir y no le voy a establecer lineamientos, no le voy a establecer normas, no le voy a llamar la atención, porque yo lo quiero. La pregunta es, si yo permitiera que mi hijo hiciera esto, ¿sería un buen padre? Esa es la pregunta. ¿Sí? Yo creo que difícilmente como padres podríamos decir que esto es aceptable. Diríamos que yo no amo a mi hijo, ¿sí? Porque yo estoy permitiendo que haga todo esto. Entonces, nosotros si como seres humanos hacemos esto, imaginemos a Dios, ¿no? Dios es amor, pero también es Dios justo. Sí. Y precisamente porque Dios nos ama, tiene que aplicar su justicia. La justicia tiene que ver con hacer lo recto y lo correcto. Y Dios siempre va a hacer lo correcto, ¿sí? Aunque muchas de las veces a nosotros no nos agrade. Entonces, es por esto que este tema es importante
y que quiero compartir con ustedes. En las siguientes partes vamos a tratar los atributos uno por uno. ¿Sí? Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo, Dios es soberano. Son principales atributos de Dios, que tienen muchos más atributos de Dios. Pero estos son los puntos más importantes o sobresalientes acerca de Dios. Y todo esto nos llevará a temer a Dios, ¿sí? Y a tener a la realidad de la Escritura, a ese Dios verdadero, no a un Dios imaginario que nos hemos creado nosotros como cristianos o que se ha creado la sociedad y que desgraciadamente se ha enseñado en la iglesia, ¿no? Desafortunadamente hasta en la forma de evangelizar, ¿no? Esto conlleva, ¿no? Nosotros decimos a la gente, Dios te ama y mira, Jesús te ama, y es todo lo que les decimos. Pero jamás les decimos que tiene que proceder a un arrepentimiento. Jamás les decimos que tienen que venir a los pies de Jesucristo para encontrar en esa salvación. ¿Pero salvación de qué? ¿Sí? Jamás les decimos que Dios se molesta con el pecado y que requiere un verdadero arrepentimiento para volverse a los pies de Jesucristo y entonces encontrar esa salvación en Jesucristo. Les decimos que vengan y que todas las cosas van a estar bien. Les mentimos, desgraciadamente, muchas veces lo que hacemos. Distorsionamos totalmente el Evangelio. ¿Por qué? Porque preferimos darles a conocer cosas que ellos quieren escuchar. Pero no hablamos con verdad y les decimos y les damos a conocer ese verdadero Dios de las Escrituras. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Yo espero que juntos podamos analizar esas características, esos atributos de Dios, ¿sí? Y esto es importante, hermanos. El tema lo voy a dividir de esa forma porque es muy extenso, hermanos. Pero ojalá tanto jóvenes como adultos, nosotros podamos analizarlo, hermanos, de que pues muchas de las veces realmente nos equivocamos. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo siempre, por mucho tiempo, tuve un concepto diferente de lo que era Dios, ¿sí? Yo veía a Dios de forma diferente ahora que lo veo, ahora que lo estudio, estos temas que yo estudio, estos temas que estudio la palabra de Dios, ¿sí? Y por experiencia propia les digo que no es así, de esa forma como se nos ha creado esta concepción de Dios, ¿no? Esto nos llevará a amar a Dios verdaderamente, nos llevará a temer a Dios, que es algo que se ha dejado de lado. Nos llevará a tener una realidad conforme a la Escritura y no conforme a nuestra imaginación o conforme a las concepciones que se nos han creado. Mi deseo es que Dios les bendiga y la siguiente parte la iremos analizando, Señor, si Dios lo permite próximamente, hermanos. Dios les bendiga y paz a ustedes, hermanos.